Paneto y el moho moe. Érase una vez, hace algún tiempo vivía en el mundo de los panes un pequeño palo de pan llamado Paneto. Paneto vivía en el mundo de pan rodeado por el resto de barras de pan y de baguettes que formaban el mundo de harina. Paneto era uno de los palos de pan más crujientes y más tostados de los que vivía en el lugar. Su mundo estaba formado por harina de trigo y se mantenía siempre a una adecuada temperatura gracias a que se encargaban siempre de mantener en buen estado el horneto que se hallaba en el interior de su mundo de harina. El horneto se encontraba en la parte más central del mundo de los panes. Estaba formado por dos tubos en los cuales se mantenían el nivel apropiado del agua y la harina necesaria para que su mundo de pan se mantuviera sano y en estado óptimo, ya que el ambiente húmedo podía perjudicar la salud de los panes que vivían allí. Si por alguna razón el nivel de agua o de harina se veía afectado en el interior del horneto, esto podría causar que el ambiente seco donde los panes crecían fuera adquiriendo humedad y ser presa fácil de los hongos mohosos que vivían cerca de allí. Los panes de molde, el pan de payés, las baguettes y las barras de medio necesitaban poder vivir rodeadas de harina, con la cual confeccionaban sus casas formadas por la crosta de pan y por las migas de pan que el horneto fabricaba. Era por este motivo que el horneto debía asegurar que el clima donde vivían fuera lo suficientemente seco como para evitar que la humedad pudiera apropiarse del mundo de los panes y que el enemigo número uno de todas las barras de pan pudiera conseguir adentrarse en él, los famosos mohos. Los mohos eran unos seres que habitaban en la superficie de algunos alimentos, que se encontraban en una situación de humedad óptima para provocar que pudieran crecer sobre ellos. Los mohos necesitaban disponer de la humedad suficiente como para poder crecer y desarrollarse en la superficie de algunos alimentos. Ellos se replicaban y crecían gracias a la humedad que en ellos se producía. Uno de los mohos más temibles del lugar, el moho moe, era uno de los mohos más resistentes y fuertes del lugar. Era capaz de reproducirse en tan solo cuestión de minutos, una vez que alcanzaba la cubierta de alguno de los alimentos disponibles para ser invadidos. Habitualmente los alimentos en los que les era más fácil poder reproducirse y crecer eran las frutas y la superficie de algunos vegetales y plantas que crecían en el jardín de los humanos. Pero Moe estaba cansado de siempre tener que vivir rodeado de las frutas desagradecidas que no valoraban para nada las cualidades que tenía y le resultaba un hábitat demasiado ácido en el cual poder vivir. Él prefería estar rodeado por tierna miga de pan y por cubiertas de costa, ya que era un hábitat idóneo en el que vivir. Pero los panes se encargaban de mantener siempre en buen estado el horneto, que se encontraba en el interior del mundo de harina, por el cual solo era posible acceder mediante unas escaleras formadas por la costra de pan, a la cual solo tenían acceso los panes de molde, que eran los encargados de supervisar que el horneto y sus niveles de agua y de harina fueran los óptimos. Los panes de molde se encargaban de supervisar el buen funcionamiento del horno. Se encargaban de que siempre tuviera el nivel de harina necesario con el que permitir que el mundo de los panes se encontrara siempre en un estado óptimo de funcionamiento. Se encargaban de controlar que el nivel de agua siempre fuera adecuado para evitar que la humedad pudiera infiltrarse en él, ya que sabían que si el calor de su mundo descendía, si el ambiente seco del que disponían comenzaba a disminuir, los hongos mohosos podían introducirse en él, comenzarían a instalarse entre sus migas y sus cortezas de pan, aprovechando de sus cualidades y de sus vitaminas. Por este motivo los panes se encargaban de que alguno de los panes de molde siempre estuvieran haciendo guardia en el horneto. Se distribuían las tareas e intentaban no dejar por ningún momento la supervisión del horno. Intentaban que los niveles fueran siempre los adecuados, de esta manera evitar la invasión de los mohos ahí. Pero el moho moe no quería seguir teniendo que vivir rodeado de fruta ácida. Quería poder llegar a ocupar el puesto que realmente se merecía. Quería poder llegar hasta el mundo de los panes para poder replicarse y crecer en él. Por ello cada día se encargaba de controlar los movimientos de los panes. Se encargaban de controlar los accesos hacia el horneto, esperando el momento en que alguno de los panes de molde que se encontraban haciendo guardia allí tuvieran algún descuido o abandonaran por algún momento el horneto para poder modificar el nivel de agua de su interior. Bueno, creo que ya sé la manera de cómo engañar a estos moldes de pan que vigilan día y noche el horneto, dijo el moho moe, ante la mirada atenta del resto de mohos que miraban atentos. Creo que he encontrado la manera de engañar a uno de esos panes de molde que hacen guardia cada día delante del horneto del mundo de los panes, dijo Moe, ante la mirada atenta de Mono, que contemplaba asombrado los registros que Moe había realizado. He controlado día y noche este horneto, he vigilado todos y cada uno de los panes de molde que hacen guardia allí, he supervisado cada uno de los movimientos y he hallado el pan de molde que será más fácil de engañar de todos ellos, dijo Moe, mientras que Mono seguía contemplando el registro que le mostraba. Estos son los panes de molde que custodian día y noche el horneto, y este es el pan de molde más despistado de todos ellos, y será el más fácil de engañar, dijo Moe, mientras que el resto de hongos mohosos se acercaban hasta allí para escuchar sus palabras. Es el pan de molde Bembo. Bembo siempre hace guardia a las noches de los días impares y en ocasiones se ha quedado dormido mientras realizaba su trabajo, dijo Moe, mostrándole las horas y los momentos en que Bembo hacía guardia. Es el pan de molde más despistado y por lo tanto creo que será el pan de molde más fácil de engañar, dijo Moe, mientras que el resto de moldes comenzaban a entender las intenciones de Moe.
Vosotros somos mohos, y nuestra estructura no nos permite poder introducirnos fácilmente en el mundo caluroso y seco de los panes, dijo Moe, haciendo bien a Moe, que sería muy difícil engañar a Bembo y llegar hasta el horneto si no eran capaces de soportar el calor que envolvía el mundo de los panes. Los hongos como nosotros solo podemos crecer y replicarnos en ambientes húmedos, en ambientes donde la temperatura sea baja. El mundo de los panes siempre mantiene una temperatura adecuada, elevada y seca, debido al funcionamiento del horneto. Por mucho que hayamos localizado a un pan de molde despistado, no lograremos poder engañarlo si no podemos llegar hasta la zona donde se encuentra el horno. Acabó por concretar Moemo. Sí, es cierto. Por este motivo nos tenemos que conformar viviendo entre los troncos de los árboles o la superficie de un ácido limón, acabó por concretar otro de los mohos que vivían allí. Sí, pero esto pronto cambiará y lograremos poder multiplicarnos y crecer entre las migas de pan de esos panes de molde y baguetes, y ningún paneto que se precie podrá impedírnoslo, dijo Moe mientras que mostraba la bombona de arcilla que había elaborado. Mirad bien mi creación, dijo Moe mostrándole al resto de hongos mohos su creación. Se trata de una bombona que he elaborado utilizando la arcilla que he logrado capturar del bosque de los humanos en el cual he estado viviendo durante todo este tiempo. Acabo por concretar el moho Moe. He podido elaborar esta pequeña bombona en cuyo interior alberga agua fría, que logrará mantener vuestra humedad el tiempo necesario mientras estemos en el interior del mundo de los panes, dijo Moe mostrándoles la bombona que había elaborado. Si nos colocamos la bombona sobre nuestra superficie, logramos introducir estas pequeñas cañas de bambú que logra depositar en los edificios que cree sobre la arcilla y que serán las encargadas de hacernos llegar el agua que la bombona alberga en su interior, lograremos mantenernos siempre húmedos e hidratados durante el tiempo que permanezcamos en el interior del horneto, dijo el Moe Moe, mientras que el resto de mohos contemplaba la bombona que estaba provista de dos pequeñas cañas de las cuales el agua fluía. Las cañas servirán para irnos hidratando mientras nos encontremos en el interior del mundo de los panes. La bombona de agua fría nos refrescará en todo momento hasta que el agua de su interior logre calentarse. Nos mantendrá húmedos el tiempo suficiente como para poder engañar al pan de molde Bembo, dijo Moe en tono de convencimiento. Tenemos que actuar rápido, ser precisos y engañar en pocos segundos a este pan de molde antes de que el agua de la bombona se evapore o que el agua se caliente demasiado, dijo Moe mientras se colocaba la bombona. Solo un hongo mohoso, rápido, infalible y perseverante puede cumplir este cometido, y por ello he pensado que el moho más ideal para llevar a cabo esta misión sea precisamente uno, dijo Moe, ante la media aprobación del resto de mohos que lo contemplaban asombrado. Seré yo el que realice la misión, dijo Moe, orgullosamente. Llevo mucho tiempo elaborando este pan en mi mente, y he estudiado cada momento realizado por estos panes, y he descubierto que tiene un punto débil, el pan de molde Bembo y su incompetencia. Tan solo me hacía falta hallar la manera de poder acceder hasta su mundo sin acabar desintegrándome, debido al calor que el horneto desprende. Gracias a mi astucia he logrado construir la bombona hidratante que me permitirá llegar hasta allí y realizar el cambio de nivel de agua en el interior de uno de los tubos del horno. En cuanto el nivel de agua de su interior comience a aumentar y en cuanto el de la harina comience a descender, el calor seco que ahora se respira en el mundo de los panes comenzará a transformarse en humedad. Y en cuanto tengamos la humedad necesaria como para poder crecer entre las migas de estos panes, haremos nuestra aparición allí y no habrá costra de pan que se resista a nuestro poder, dijo Moe mientras que se imaginaba rodeado de tiernas migas de pan y de las vitaminas que las cortezas de las baguettes les proporcionarían. Y cuando este momento llegue, podremos abandonar la superficie de las cubiertas desagradecidas de esas odiosas frutas, acabó por concretar Moe, mientras que planeaba la manera de engañar a Bembo. Ahora ya tenemos los medios y hemos creado las posibilidades para llevarlo a cabo. Ahora tenemos que pensar en la manera de hacer que Bembo abandone la guardia frente al horneto, conseguir alterar el nivel de agua del interior de los tubos que lo conforman, acabó por concretar Moe, mientras que Moe y los demás hongos mohosos pensaban en cómo ayudar a Moe a conseguir su propósito. Creo que Bembo será fácil de engañar. Tan solo tenemos que usar un bonito disfraz bajo el cual poder camuflarnos y hacer que el pan de molde abandone el horneto. Cuando deje de hacer guardia, procederá a aumentar el nivel del agua del horneto, hecho que provocará que aumente la humedad en el interior del mundo de los panes y que el contenido de harina de trigo necesario para mantener en un buen estado el mundo de los panes no sea suficiente, dijo Moe mientras iba en busca del disfraz que había elaborado bajo el que disfrazarse. Aparte de haber creado la bombona con arcilla que logré capturar durante el tiempo que estuve entre los árboles y las plantas del jardín humano, logré hacerme amigo de las levaduras que por allí vivían y aprendí mucho al lado de ellas. Sé conseguir cómo poder adquirir una forma fermentada para camuflar mi aspecto de hongo mohoso y llegar a aparentar una levadura blanquinosa, dijo Moe mientras que los demás hongos se quedaban asombrados viendo la capacidad que Moe tenía de poder transformar su aspecto en un momento. Con este aspecto de levadura lograré engañar al pan de molde Bembo. Le haré creer que soy una de las levaduras que ayudan a mantenerse en buen estado en el interior del pan. Le diré que soy una de las levaduras saprófitas que muchas veces se encuentran en el interior del mundo del pan y de las harinas, dijo emocionado el moho. De esta manera le incitaré a descansar y le diré que últimamente
se encuentra algo cansado de realizar las guardias frente al horneto. Le diré que acudiré en su auxilio para que pueda reposar y dormir una noche entera, dijo emocionado el Moe. Le diré que como yo soy una levadura honesta y colaboro con ellos en la formación de su mundo de harina, he acudido en cuanto he visto que necesitaba un descanso. Acabo por concretar Moe. En cuanto Bembo escuche mis palabras, será fácil convencerlo, ya que siempre suele quejarse del duro trabajo que le encomiendan realizar. Él piensa que el resto de panes y de baguetes deberían también hacer guardia frente al horneto, y no solo los panes de molde deberían ocuparse de esta labor, dijo el Moho con pleno convencimiento. Entonces ya tienes todo previsto. Dispones de un magnífico disfraz de levadura. Dispones de una bombona de agua con la cual mantendrás tu humedad durante el tiempo que tardes en alterar el horneto. Tan solo tienes que convencer a Bembo de que se duerma y de que abandone la guardia allí, dijo Momo, mirando atentamente el plano donde Moe tenía dibujada la estructura de pan que conformaba el mundo de Paneto. Sí, tan solo tengo que evitar que el resto de panes me vean aparecer allí, ya que son más listos que Bembo y pueden llegar a sospechar de mí, dijo Moe mirando atentamente el dibujo de Paneto. Sobre todo este palo de pan llamado Paneto. Es demasiado crujiente y tostado y posee una gran inteligencia. Acabo por concretar Moe. Tengo que ir sigilosamente hacia el mundo de Paneto e infiltrarme sin que nadie se dé cuenta de mi presencia, dijo Moe convencido, mientras que en el mundo de los panes no había barra de baguette que pudiera llegar a imaginarse los planes que Moe pretendía llevar a cabo en su mundo. Pero Molty, no puede ser que de nuevo me toque hacer guardia a mí, dijo en buen tono de queja. Llevo 2 noches haciendo guardia ante este horneto. Creo que es el momento de establecer nuevas normas para guiar la guardia ante el horno, donde todos los panes baguettes y panes de Bayes debían también entrar a formar parte, dijo quejumbroso Bembo, ante la mirada impasible de Molty. No es posible, siempre han sido los panes de molde los encargados de realizar esta supervisión. No podemos cambiar las normas. Los panes de molde somos los más flexibles y los más moldeables. Podemos regular de mejor manera el horno y los 2 tubos que lo conforman. Podemos mantener los niveles de agua y de harina en su determinado lugar mejor que cualquier baguete que se precie, acabó por concretar Molte, mientras que Paneto se acercaba hasta allí. Buenos días, dijo Paneto mientras les entregaba un formulario con el cual poder valorar el grado de conformidad experimentado por todos los panes que vivían allí. Os he traído un formulario de satisfacción para valorar el grado de bienestar que sentimos los que vivimos en el mundo de las harinas, dijo emocionado Paneto mientras les hacía entrega del formulario. Pues creo que llegas en el momento apropiado, ya que considero que todas las barras de pan y baguette deberían también encargarse de supervisar el horneto, dijo Bembo ante la mirada atónita de Paneto. Pero siempre pensé que erais vosotros los panes de molde, quienes no queríais que el resto de barras de pan y de panes asumiéramos el control del horno, ya que pensabais que erais los más idóneos para llevarlo a cabo, dijo Paneto mientras que les hacía entrega del formulario. Sí, pero debido a ello tengo que permanecer muchas horas sin dormir debido a las numerosas guardias que tengo que realizar regulando los niveles de agua y de harina del horneto, dijo el pan de molde mientras que comenzaba a rellenar el formulario. Bueno, puedes apuntar todo aquello que piensas que debe cambiar en el mundo de los panes. Quizás encontremos juntos una alternativa, dijo emocionado Paneto, sin saber que pronto el Moe iniciaría su plan de acción sobre ellos. Pues claro que mostraré mi opinión. No es justo que debas realizar guardias sin parar mientras que el resto de barras de pan disfrutas de sus baños de sol tostado, acabó por concretar Bembo, mientras que se dirigía de nuevo al interior del horneto. Ahora vuelvo de nuevo al lugar donde estuve ayer y antes de ayer. Vuelvo a estar rodeado de agua y de harina de trigo con la que mantener el horneto, continuó diciendo Bembo mientras se dirigía hacia el interior del horno. No cambiará nunca, siempre se queja aunque acaba realizando de manera adecuada su labor, acabó por concretar Molte, mientras que acompañaba a Paneto en dirección hacia la miga de pan que construía su hogar. Pero no podemos permitir que nadie del mundo de la harina y del pan esté descontento. Siempre hemos vivido en armonía, dijo Paneto intentando expresar las palabras de Bembo. Sí, pero no podemos cambiar las normas. Los panes de molde adoran regular a horneto, excepto Bembo, dijo sumido en sus propios pensamientos Molte, mientras que el Moe se había dado cuenta de que Bembo se encontraba nuevamente haciendo guardia allí. Perfecto, dijo Moe mientras que admiraba cómo el horneto estaba bajo el control de Bembo. Tengo que aprovechar este momento para introducirme con mi disfraz en el interior del horno, dijo emocionado Moe, mientras que se transformaba en levadura y se colocaba la bombona de agua. Ahora que Bembo está disgustado puede ser la oportunidad de conseguir engañarlo. Tan solo debo esperar unas cuantas horas y ver que los rayos del sol desaparecen para acudir a escondidas al interior del horneto, dijo Moe mientras salía despedido de la cubierta de limón donde últimamente se había instalado. Pronto dejaré de oler a ácido y de tener que soportar el agrio carácter de este limón, dijo emocionado el Moe mientras que se dirigía hacia el mundo de las barras de pan. Este Bembo será fácil de convencer. Cuando le ofrezca mi ayuda no dudará de mi buena intención y lograré apoderarme del control del horneto, dijo Moe, mientras se despedía del resto de mohos que esperaban verlo llegar pronto con buenas noticias. Y dicho esto, el Moe salió disfrazado de levaduras a profetar recubriendo su cuerpo verdoso con almidón blanquecino propio de las levaduras y cargando sobre sí mismo la bombona de agua que le hidrataría durante el camino. Cuando llegó hasta el mundo de la harina y de las barras de pan, buscó el momento oportuno de saltar a lo alto de la corteza que configuraba el mundo de las harinas. Buscó una miga de pan entre la cual poder camuflar su aspecto para no ser visto. Seguida se adhirió a una gran miga de pan que configuraba la casa de la baguette.
y esperó a que anocheciera y a que todas las baguettes fueran a sus casas para descansar, para bajar por las escaleras de Costa de Pan que dirigían directamente hacia el horneto. Cuando anocheció, bajó sigilosamente por la escalera de Costa de Pan hasta llegar al desván del centro de harina donde el horneto se encontraba. Cuando descendió por ellas, divisó a Bembo añadiendo algunas gotas de agua en el tubo de agua del horneto, mientras que se quejaba todo el rato acerca del duro trabajo que sus compañeros siempre dejaban. Siempre me toca a mí reponer el agua del tubo del horneto, dijo mientras que depositaba el agua en su interior. Siempre que el turno de noche y cuando Bembo está de guardia. Siempre que se acaba el agua cuando me encuentro yo supervisando el horno, dijo mientras que no paraba de lanzar agua en el interior del tubo, esperando que alcanzara el nivel adecuado. Pero esto se acabará pronto, en cuanto obliga al resto de barras de pan a hacer guardia también ante el horneto, dijo Bembo mientras que Moe se acercaba hasta allí. Creo que es hora de que tomes un descanso, dijo Moe repentinamente, haciendo que Bembo se percatara de su presencia allí. ¿Pero quién eres tú?, dijo Bembo, mirando detenidamente a la levadura en la que se había convertido Moe. Soy una de las levaduras saprófitas que viven bajo la miga de pan que conforma la base de vuestro mundo de harina, mintió Moe, mientras que Bembo dejó por un segundo de colocar agua en el interior del horneto. Una levadura, dijo sin dar crédito a lo que estaba escuchando. Si mi pequeña estructura os ayudará a mantener la harina de trigo en el punto exacto para que pueda fermentarse y pueda alcanzar la ebullición que provoca que podáis adoptar la forma que tenéis, dijo Moe acercándose hacia Bembo. Yo hago que la harina aumente de volumen mezclándome con el agua que depositáis en el horneto. Gracias a mí vuestro mundo adquiere la consistencia esponjosa que dispone. Gracias a mí podéis crecer y formar barras de baguettes, panes de país y palos de pan y otras formas que adquirís en el transcurso de vuestras vidas, dijo Moe entre media atenta de Bembo, y he estado un tiempo observándote. Y me he dado cuenta de que últimamente te han obligado a realizar varias guardias supervisando el horneto. He salido del interior de la base de vuestro mundo con la intención de echarte una mano en tu trabajo hoy. Hoy podrás dormir y descansar, ya que yo me ocuparé de controlar el estado del horneto durante esta noche, dijo emocionado Moe, mientras que Bembo no daba crédito a sus palabras. De verdad, dijo emocionado el pan de molde. ¿Podré dormir y descansar durante toda la noche?, dijo mientras iba en busca de la pequeña almohada de costa de pan que le hacía compañía durante sus sueños. Así es, hoy descansarás y seré yo el encargado de añadir agua al horneto, dijo Moe, mientras que se colocaba ante el horno. Pero nadie podrá saber nunca que fui yo el que te ayudé a realizar tu función, ya que mi lugar no está aquí fuera, sino que se encuentra al interior de la base de barra de pan que configura vuestro mundo, dijo Moe, mientras que Bembo adquiría la postura que siempre adoptaba para dormir. Entonces puedo descansar tranquilo ahora que sé que mi horneto se encuentra bajo tu supervisión. Tan solo llámame cuando los rayos del sol de nuevo aparezcan y tú tengas que regresar de nuevo a tu lugar, dijo el pan de molde mientras que iniciaba su sueño. Claro, dijo Moe, viendo cómo el pan de molde había caído en su trampa. Deja el horneto bajo mi control y verás cómo tu mundo de pan comienza a adquirir la humedad que los mohos necesitamos para poder invadirlo sin dificultad, dijo el moho mientras que añadía más agua de la necesaria en el interior del horneto. Añadiremos más agua y menos harina, de tal forma que en el interior del mundo de las harinas comience a almacenarse humedad, dijo el moho viendo cómo sus planes comenzaban a surgir efecto. Nadie podrá evitar que el ambiente seco del mundo de las barras de pan se transforme, se convierta en un mundo de harina humedecido, acabó por concretar el moho mientras que vaciaba el contenido de agua que llevaba en el interior de su bombona. Ahora que ya he dispuesto todo el agua en el interior del horneto, es hora de marcharme, dijo el moho intentando no hacer ruido para que el moho no se despertara. Para cuando este pan de molde se despierte, sea demasiado tarde para todos, ya que en pocas horas los hongos mohosos habremos invadido su mundo, sus cortezas y sus migas de harina, dijo emocionado Moe, mientras que se dirigía de nuevo a la piel de limón donde vivía. Y en cuanto el moho Moe abandonó el horneto, regresó de nuevo a su hogar, donde el resto de mohos lo estaban esperando con la intención de que les comentara si había logrado llevar a cabo su plan. Muy emocionado, el moho Moe se quitó su revestimiento de levadura saprófita y se presentó ante ellos llevando consigo las buenas noticias de su victoria, mientras un nuevo día amanecía en el mundo de los panes y Bembo se despertaba agitado de su largo sueño. He tenido un sueño maravilloso, dijo Bembo mientras se desperezaba. He tenido un sueño reparador. Mi miga anterior ha vuelto a ser espumosa y he recobrado mi aspecto vital gracias a la ayuda de esa levadura, dijo Bembo mientras se acercaba al horneto con la intención de reencontrarse con la levadura. ¡Qué extraño!, dijo alarmado Bembo. La levadura ha desaparecido sin tan siquiera despedirse de mí, dijo Bembo mientras se contemplaba el estado del horneto. Pero parece que el horneto funciona correctamente y los niveles de agua y de harina son los adecuados, dijo Bembo sin sospechar que Moe había logrado alterar el funcionamiento del horneto sin que el pan de molde pudiera darse cuenta de ello. Ahora debo esperar a que mi compañero Moltero venga y me sustituya, dijo Bembo mientras que Moltero aparecía allí con la intención de relevarlo. Buenos días, Bembo. ¿Ocurre algún imprevisto durante la guardia?, dijo el pan de molde mientras supervisaba el interior del horno. Nada nuevo, dijo Bembo, deseando abandonar la guardia por ese día. El agua está en el nivel adecuado y me encargo de reponer el tubo que hidrata el horneto, dijo Bembo despidiéndose de Moltero. Creo que tendrás una guardia tranquila,
dijo Memo mientras que salía a toda prisa del interior del desván donde se encontraba el horneto. Y mañana no seré yo quien te releve. Le toca el turno a Mollero, dijo Memo mientras que subía por las escaleras de Costa de Pan. Uf, espero que nadie se dé cuenta de que ha sido la elevadora quien ha realizado la guardia. No quiero sentir las represalias de Moltero de nuevo, dijo Memo mientras que se dirigía a la molla de pan donde vivía, sin saber que la humedad comenzaba a aparecer en la base de su mundo de harina. Y es que los efectos del aumento de agua interior del horneto comenzaban a hacerse sentir, ya que habían alterado la base que configuraba el mundo de harina, estaba provocando que el calor disminuyera, que el ambiente seco comenzara a adquirir humedad. Poco a poco la corteza de pan, las megas y las mollas que creaba la base de las casas de las barras de pan comenzarían a humedecerse, y los mohos podrían rápidamente invadirles. Mientras no muy lejos de allí, los bombones y el mundo de los chocolates comenzaban a darse cuenta de que la temperatura del mundo de las harinas y los panes había comenzado a disminuir. Percibo algo extraño en el ambiente que nos rodea, dijo el bombonero, mirando hacia su alrededor. La temperatura del exterior ha disminuido. Algo debe haber ocurrido en el mundo de los panes y de las harinas, dijo el bombón dirigiendo su mirada hacia el exterior. El chocolate que me rodea se ha enfriado más que de costumbre. La temperatura de nuestra caja conservadora no ha sido modificada. Esto debe deberse a otra razón externa, dijo el bombonero, mientras que el bombón se acercaba hasta él. Es cierto, las tablas de chocolate blanco y los lacasitos también me han informado de que han notado que la temperatura del exterior ha bajado, que sus cubiertas se encuentran más frías que de costumbre, dijo sin dar crédito a lo que sucedía el bombonero. Entonces quizás algún día podamos abandonar la caja conservadora en la cual estamos obligados a vivir por culpa de estas odiosas baguettes y del calor que su mundo despide, dijo Morero mirando atentamente hacia el mundo de los panes. Si debido al calor de su horneto despide, nos vimos obligados a tener que refugiarnos al interior de esta caja conservadora que mantiene el frío que los bombones y los chocolates necesitamos para no derretirnos, dijo el chocolate blanco, acercándose hasta ellos. Pues si la temperatura ha bajado, posiblemente el horneto de los panes haya dejado de funcionar, dijo el bombonero pensativo. Y si el horno de las barras de pan ha dejado de funcionar, eso significa que podemos salir a pasear fuera de esta caja de conservación. Eso quiere decir que podemos circular libremente por allí sin preocuparnos que el calor que el mundo de los panes despide nos derrita, acabó con concretar Monero. Pues solo hay una manera de descubrir si estamos en lo cierto, y es saliendo a comprobarlo con nuestros propios ojos, dijo Monero mientras que abría el interior de la caja conservadora donde vivían. ¿Quién de nosotros está dispuesto a salir a explorar el mundo exterior?, dijo el bombonero con pleno convencimiento. Yo quiero acompañarte, dijo la tableta de chocolate blanco bleco. Y nosotros también nos acompañaremos, dijeron con los lacasitos de colores. Si no tenéis ningún inconveniente, yo os acompañaré también, dijo el cubo de chocolate Choco. Pues entonces no tenemos más tiempo que perder. Vayamos enseguida a averiguar qué es lo que ha causado esta disminución de la temperatura exterior, dijo Monero, mientras que Choco Bleco y los lacasitos de colores le seguían sin saber que los responsables de causar la alteración del clima seco del mundo de las harinas había sido Moe y los hongos mohosos que comenzaban a prepararse para invadir el mundo de Paneto. Perfecto, los niveles de humedad se encuentran en su punto máximo. Ahora es el momento de invadir las barras de pan y a sus queridos panes de molde. Debemos cogerlos desprevenidos. No debemos esperar a que las barras de pan se den cuenta de lo que ha ocurrido, ya que podrían volver a estabilizar la temperatura del horneto. Es el momento de invadirlos y evitar que puedan salvarse de nuestra acción, dijo Moe, ante la mirada del resto de sus compañeros, los mohos, Moemo, Moono y Muno. Sí, el agua ha bañado todo el interior esponjoso que conforma la harina del interior del mundo de los panes. Ahora es el momento de iniciar nuestra dominación, dijo Moemo, mientras que todos juntos abandonaban las cubiertas de las frutas donde hasta el momento habían vivido. Y dicho esto, los hongos mohosos abandonaron las cubiertas de las frutas y se adentraron en el mundo de las barras de pan y de las baguettes, que comenzaron a notar la presencia de humedad en cada una de sus casas y en sus propios cuerpos. «Oh no», dijo temoroso el plan de moltoso. Algo está alterando el clima de nuestro mundo. La temperatura ha disminuido y mi cuerpo comienza a adquirir un tono entumecido, dijo el pan de molde mientras salía a comprobar el estado en que se encontraban el resto de panes que vivían allí. Paneto, Bembo, Baguetina, Benita me encuentro enseguida, dijo Moltoso intentando reunir a todos los panes de molde y barras de pan que se encontraba por el camino. Creo que algo está modificando la temperatura de nuestro mundo. Debemos comprobar si el estado del horneto es adecuado. Debemos comprobar que sus niveles de agua y de harina sean los óptimos, ya que estamos siendo víctimas de la humedad que ha hecho variar el clima en el que vivíamos, dijo Moltoso mientras que Bembo y Paneto se acercaban hasta él. Es cierto, dijo Paneto mirando cómo la corteza de pan que doraba su aspecto estaba perdiendo turgencia. Percibo cierta humedad a mi alrededor. Las casitas de miga de pan están perdiendo su esponjosidad. Y mira, las baguettes de pan están comenzando a perder su estructura, dijo Paneto mientras que más barras de pan se acercaban hasta allí alarmadas. Algo ocurre en nuestro mundo. Estamos perdiendo nuestra forma y nuestra corteza está perdiendo dureza, dijo una de las baguettes mientras miraba cabizbaja su aspecto.
Si debe tratarse de un mal funcionamiento del horneto, dijo la bagueta ante la mirada de Bembo, que no daba crédito a lo que estaba viendo. No es posible. Acabo de abandonarlo hace unos momentos y el horneto funcionaba de manera adecuada, dijo Bembo ante la mirada inquisitiva de Moltero. He dejado haciendo guardia allí a Moltero. Y el nivel de agua del interior del horneto era el adecuado, dijo Bembo sin darse cuenta de que Moltero había dejado sin supervisión el horno, se aproximaba hacia allí llevando a su superficie a Moe, que había conseguido capturarlo entre sus garras de moho. «Oh no, mirad, es Moltero, y ha sido capturado por uno de los hongos mohosos», dijo Paneto, mientras que veía cómo Moltero intentaba liberarse del hongo. Algo ha alterado el interior del horneto, el nivel de agua de su interior ha aumentado rápidamente. Necesitamos más germen de trigo con el cual contrarrestar su efecto. Si no, estamos perdidos, gritaba una y otra vez Moltero, intentando avisar al resto de panes y baguettes de la presencia de los mohos allí. Los mohos nos están invadiendo, debemos ir en busca de más germen de trigo con el cual poder volver a recomponer la composición de la base de harina de nuestro mundo, antes de que todos seamos presas de los mohos, dijo Moltero, mientras que el resto de mohos se acercaban hasta allí, deseando ocupar la corteza de las baguettes que corrían de un lado a otro intentándose liberar. No puede ser, dijo Paneto, viendo cómo cada vez más hongos aparecían en su mundo. Debemos establecer la alerta máxima y organizarnos para ir en busca del germen de trigo que crece en el trigal de Treco, dijo Paneto, mientras que se recogía un pequeño mapa en el cual se encontraba reflejado donde se encontraba situado el trigal. Partiré enseguida en busca del germen de trigo con el cual crear la harina que el horneto necesita, dijo Paneto ante la mirada atenta del pan de molde Bembo. Pues si tú acudes en busca del germen de trigo, yo te acompañaré, dijo el pan de molde, que veía que aquella podía ser una oportunidad de demostrar que los panes de molde no tan solo debían dedicarse a custodiar el horneto, sino que también podían ser tan buenos aventureros como los palos de pan. Partiremos juntos hacia el trigal de Treco, y en cuanto logremos encontrar el germen de trigo que necesitamos, volveremos para depositarlo en el interior del horneto y poder hacer que la humedad desaparezca, dijo el pan de molde, ante la mirada asombrada del resto de panes que intentaban situarse en los lugares más secos de su mundo para evitar ser invadidos por los mohos. Está bien, pero marcharos enseguida. Tenemos poco tiempo. La humedad cada día se hace más grande y más profunda. Pronto no tenemos ningún lugar seco en el que cobijarnos, como por concretar Moltero, mientras que los bombones se acercaban hasta allí dispuestos a comprobar si sus sospechas eran ciertas. Mirad, estamos en lo cierto, dijo el bombonero, viendo cómo la humedad y cómo los hongos habían invadido el mundo de las barras de pan. La humedad ha crecido en el mundo de las baguettes y los hongos mohosos los han invadido, dijo emocionado Monero, viendo cómo pronto podía abandonar la caja conservadora en la cual se había visto obligado a vivir. Eso quiere decir que volveremos a ser libres, dijo la tableta de chocolate blanco Elco, viendo cómo los hongos mohosos comenzaban a depositarse en la superficie de toda barra de pan que comenzaba a deteriorarse. Si la humedad ha invadido el mundo de las harinas, nunca más volverán a disponer de un clima seco y nunca más provocarán el aumento de temperatura que últimamente hacía que no pudiéramos salir de nuestra caja conservadora de frío, dijo el bombonero, mientras que los lacasitos saltaban de júbilo, a menos que logren volver a recomponer la base de harina que conforma su mundo, utilizando el germen de trigo que crece en el trigal Treco, dijo el bombón, viendo cómo Panero y Bembo se dirigían hacia las afueras del mundo de las harinas, dispuestos a encontrar el germen que les hacía falta para volver a reconstruir su mundo. Y creo que estos dos pares de pan están dispuestos a ir en busca del trigo, dijo Bonero mientras que observaba cómo Panero y Bembo salían despedidos de allí. Pero no podemos permitir que logren conseguir el trigo que les hace falta. Si no, volveremos a perder nuestra libertad y tendremos que recluirlos nuevamente en el interior de nuestra caja conservadora, dijo una con los lacasitos. No si nosotros evitamos que lo encuentren, dijo Bonero, que comenzó a tramar un plan en su mente. Dejaremos que vayan en busca del germen de trigo, pero cuando lo tengan en sus manos y pretendan introducirlo al interior de su horneto, se darán cuenta de que el germen de trigo no puede formar harina, ya que nosotros nos encargaremos de espigarlo y convertirlo en fibra, ya que habremos depositado en el interior de la base que conforma su mundo de harina las partículas de fibra soluble que harán inservible el germen que pretendan utilizar, dijo el bombón con pleno convencimiento. ¿Pero dónde pretendes encontrar la fibra soluble con la cual explicar el germen de trigo que Paneto y Bembo han ido a buscar?, dijo la tableta de chocolate pensativa. La fibra que necesitamos se encuentra cerca del trigal Treco, que es una de las plantas silvestres que rodean el trigal. Tan solo tenemos que hallarla y depositar sus gránulos en el interior del horneto, momentos antes de que los panes regresen con su germen, dijo Monero mientras que se preparaban para realizar la expedición. Les seguiré de cerca. Estaré pendiente de cada uno de sus movimientos y localizaré la planta de fibra antes de que ellos encuentren el germen. Después regresaré enseguida para depositarla en el interior del horneto, dijo emocionado Bonero, de la mirada asombrada de los lacasitos que lo admiraban asombrados. Pues nosotros te acompañaremos, dijeron con júbilo los lacasitos, mientras que Bonero se refrigeraba para endurecer su cubierta. Está bien, pero antes debemos aumentar la temperatura de nuestra cubierta para no perderla y derretirnos por el camino. Debemos estar preparados para hacer frente a cualquier imprevisto que se nos pueda presentar, como por concretar Bonero, mientras que seguían de cerca a Paneto y a Bembo.
Bueno, el camino comienza aquí. Debemos correr lo más rápidamente que podamos para evitar que la humedad se instale completamente en nuestro mundo y que no nos podamos liberar de los malvados hongos mohosos, dijo Panero, mientras que Bembo pensaba cómo podría demostrar ante todo su eficacia y ganarse ese respeto merecido, ya que pensaba que si lograba ser el salvador del mundo de los panes y lo consideraban un héroe, podría conseguir cambiar las normas del mundo de las harinas y dejar de tener que recibir guardias ante el horneto. Debo estar alerta y seguir las indicaciones de Paneto, ya que es un palo de pan bastante listo. Pero cuando consiga encontrar el germen de trigo, tengo que deshacerme de él y hacer ver ante todos que soy yo el responsable de haber encontrado el germen y de haber salvado el mundo de las harinas. Solo de esa manera podré ganarme el respeto y la admiración de todos y ser considerado un héroe, dijo pensando para sí mismo Bimbo. No debo levantar ninguna sospecha. Debo comportarme como si fuera el mejor amigo de Paneto. Cuando hayamos encontrado el germen, me libraré de él, dijo Bimbo sin saber que el bombonero y los lacasitos estaban interesados en no dejar que el germen de trigo salvara el estado de la harina de su mundo. Mirad, creo que tan solo debemos ir tras ellos. Ese palo de pan parece que sabe lo que hace. Debemos seguir sus pasos y él nos llevará hasta el trigaltreco, dijo el bombonero mientras que le seguía de cerca. Y en cuanto hallemos el lugar donde crece la planta de fibra y logremos encontrarla, extenderemos una trampa para retrasarles en el camino de vuelta, de tal forma que nosotros lleguemos antes a depositar los granulos de trigo en el interior del horneto, dijo Bonero mientras seguía en el camino trazado por Paneto. Y en cuanto la expedición comenzó, Paneto y Bembo comenzaron a encontrarse con muchos imprevistos, de los cuales lograron salir con éxito debido a la astucia de Panero. En primer lugar, debieron atravesar el mundo que anteriormente había sido habitado por los hongos meosos y atravesar algunas de las frutas que se encontraban resentidas debido a la acción de los mohos sobre sus cubiertas. Pero Paneto logró convencerlas de que les dejaran pasar, calmando el dolor que sentían tras haber recibido la acción de la humedad tóxica de los mohos. Habéis llegado en un mal momento, dijo Lemón Lemote, mirando atentamente el estado en el que su piel se encontraba. No permitiremos que ningún otro alimento ni ninguna otra especie de microorganismo tóxico nos invada de nuevo, dijo Limón mientras que intentaba librarse de la humedad que había dañado su cubierta y que pretendía instalarse en el interior de sus pepitas. Mirad el estado en que nos encontramos, dijo Lemote, señalando a la manzana naca, a la naranja jante y al plátano tano. Llevamos días soportando la acción de esos mohos sobre nosotras. Nos invaden, nos llenan de humedad y se quedan con nuestras vitaminas. Pero gracias a que han encontrado un mejor lugar para vivir, nos han dejado tranquilas. Pues la humedad con la cual nos han invadido llega hasta nuestra pulpa, estamos perdidas, dijo Lemote mientras que Naca, Jante y Tano se acercaban a contemplarlos. Pero decidme, ¿a qué habéis venido?, dijo Lemote, mirando detenidamente a Panero y a Bembo. Vosotros pertenecéis al mundo de la harina y de las baguettes, y quiero entender que es un mundo agradable en el cual vivir, dijo Lemote mientras que Panero se acercaba hasta ellos. Sí, es cierto, pero mucho me temo que los mohos han cambiado vuestras cubiertas por la corteza de nuestro pan, dijo Paneto ante la manera atenta de las frutas, comenzaron a sentir pena por ellos. Bueno, lo sentimos mucho, pero nosotros no tenemos nada que poder ofreceros. Tenéis que resignaros a ser víctimas de sus toxicidades hasta que encuentren otro lugar donde ir a vivir, dijo Lemote mientras que intentaba retirar los restos inorgánicos que los hongos habían creado como consecuencia de la humedad que había elaborado en ellos. Tan solo deseamos que nos dejéis pasar al otro lado de vuestro mundo. Debemos llegar cuanto antes al trigaltreco, dijo Panero mientras que Bonero y los lacasitos se intentaban esconder entre los árboles frutales que ahí se encontraban. Nuestro mundo se encuentra amurallado, ya que es la única manera que tenemos de defendernos de los ataques de los pájaros que intentan convertirnos en su alimento, dijo Lemote mirando hacia el cielo. La muralla y su efecto electromagnético impide que los pájaros se acerquen. No podréis salir de aquí sin acabar siendo pan tostado, dijo Lemote mientras que Paneto miraba atentamente el estado de la muralla. Pero debe existir una manera de poder atravesarla sin acabar siendo un pan de molde tostado, dijo Bimbo, comenzó a plantearse su regreso hacia su mundo. Si os ayudáis a salir de vuestro recinto, os prometo que os liberaré de la humedad que recubre vuestra cubierta y que los hongos se encargaron de instalar, dijo Paneto, de manera atenta de Bembo que no daba crédito a lo que el Paneto decía. Ah, sí, dijo asombrado. ¿Sabes cómo ayudarnos?, dijo Bembo sorprendido, mientras que Bonero y los lacasitos permanecían escondidos. ¿Has oído eso? ¿Sabe cómo ayudarnos?, dijo los lacasitos emocionados. Sí, tan solo tengo que volver a recomponer vuestra cubierta depositando sobre vosotros agua con azúcar, dijo Paneto, mientras se iba en busca de un gran recipiente con agua. Las frutas estáis formadas con agua y por una gran cantidad de componente azucarado que habrá resultado dañado debido al efecto oxidativo que los hongos han creado sobre vosotros. Pero si yo estoy una miga de pan de mi interior y creo con ella una masa de pan hidratada en la que su mayoría está formada por azúcar, ya que las harinas exponemos en nuestra estructura hidratos de carbono, que son azúcares de absorción lenta, y la aplico sobre vuestra piel, neutralizará la alteración de vuestro pH que los hongos han provocado. Lo amortiguará y vuestra cubierta recuperará de nuevo su aspecto. De esta manera la humedad no logrará alcanzar vuestra pulpa, dijo Panero, mientras que intentaba convencer a las frutas de que les dijera cómo podían atravesar la muralla que protegía su mundo. Bueno, si sois capaces de ayudarnos a recubrir
Al recobrar nuestro aspecto os diremos el secreto para poder atravesar sin ser abrasados, dijo el emote, mientras que el bombonero y los lacasitos permanecían ocultos. Está bien, en cuanto logre recuperaros, nos diréis cómo podemos salir de aquí, dijo Paneto, mientras comenzaba a depositar la miga de pan sobre la cubierta de cada una de las frutas y aplicaba sobre ellas el efecto de los hidratos de carbono que la conformaban. Ahora esperaremos a que surja el efecto esperado. Tan solo un par de minutos y listo, dijo emocionado Paneto, tema de sorpresa de Bimbo, que no esperaba que Paneto fuera capaz de curar a las frutas. Perfecto, dijeron jubilosas las frutas. Paneto nos ha ayudado. Hemos dejado atrás la humedad que recubría nuestra cubierta. Ahora volveremos a ser las frutas que éramos. Hemos dejado atrás las toxinas de los mohos, dijo emocionado el plátano mientras que se dirigía hacia Paneto. Y como agradecimiento a vuestra labor y como recompensa a vuestra ayuda, os diremos la manera en cómo poder atravesar la muralla sin sufrir daño, dijo el plátano mientras que se acercaba hasta la muralla. La muralla libera una energía electromagnética que hace que todo aquel que pretenda atravesarla sufra las consecuencias de su efecto. Pero si recubrís vuestro cuerpo con este plástico impermeable, su efecto no os causará ningún daño, dijo el plátano mostrándoles el impermeable. Es el plástico impermeable que utilizamos para protegernos del viento y de la lluvia, y ahora podéis utilizarlo para pasar a través de la muralla, dijo el plátano mientras que Paneto y Bembo se colocaban el impermeable. Muchas gracias, dijeron entusiasmados los panes. Ahora debemos llegar cuanto antes al trigal y conseguir de allí el germen de trigo con el cual salvar nuestro mundo, acabó por concretar Paneto mientras se despedía de las frutas. Muchas gracias también vuestra ayuda. Vuestra amiga de pan nos ha servido de gran ayuda, dijeron las frutas mientras que Bonero y los lacasitos esperaban el momento oportuno para colocarse el impermeable y pasar también ellos a través de la muralla. En cuanto las frutas abandonen el recinto y los panes pasen a través de la muralla, nosotros nos colocaremos el traje impermeable y seguiremos el camino, dijo Monero mientras esperaban que Paneto y Bembo abandonaran el recinto de las frutas. Y en cuanto Paneto y Bembo se colocaron el traje, pasaron entre los alambres de la muralla que rodeaba el recinto de las frutas, se adentraron hacia el bosque de los humanos, que estaba plagado de algas de árboles y de arbustos que les frenaban nuevamente el paso. Mientras Bonero y los lacasitos lograron localizar el impermeable y llegaron hasta el bosque de los humanos, donde esperaban que Paneto encontrara una nueva solución ante el problema que se les planteaba. Mientras tanto, el mundo de las harinas de los panes había sido invadido totalmente por los mohos, y la humedad iba creciendo en su interior. Las baguettes no sabían cómo poder liberarse de los mohos, y Moe y los demás disfrutaban cada vez más dominando sus migas de pan y las cortezas de las barras de pan. Deseaban que Paneto y que Bembo encontraran pronto el germen de trigo que les hacía falta para recomponer su mundo. Cuando Paneto y Bembo llegaron hasta el bosque de los humanos, comprobaban desolados que los arbustos y las plantas que los rodeaban estaban recubiertos por gotitas de rocío que la tempestad y la lluvia de las nubes de tormenta habían lanzado sobre ellos. Mira, dijo abrumado Paneto, la lluvia que ha caído hace unos minutos sobre el bosque de los humanos ha provocado que la humedad del interior del bosque haya aumentado, que los arbustos y las hojas de los árboles estén inundadas de agua de lluvia. En esta situación es imposible que podamos atravesarlo con éxito, dijo Paneto ante la atenta de Bembo. Es cierto, ya que si pasamos entre ellos, corremos el riesgo de ser invadidos por la humedad de las gotitas de rocío que se encuentran esparcidas entre sus ramas, dijo Bembo, comprobando que les sería muy complicado poder atravesarlos sin mojarse. Si pasamos entre las hojas y estas derraman la lluvia sobre nosotros, acabaremos siendo panes humedecidos y no hará falta que los hongos nos invadan para ello, acabó por concretar Bembo, mientras que Paneto intentaba pensar alguna manera de poder llegar al extremo del bosque. Creo que ya sé la manera en cómo poder atravesar sin mojarnos, dijo mientras que recogía unas cuantas hojas secas que yacían bajo uno de los troncos de los árboles. Con estas hojas secas y estas ramas construiremos un bonito paraguas bajo el cual nos podemos proteger de la caída de las gotas de rocío sobre nosotros, dijo Paneto mientras que comenzaba a realizar un fuerte y resistente paraguas. Mira, colocando estas ramitas aquí, desprendiendo unas cuantas hojas por aquí, podemos crear el paraguas que nos mantendrá secos, continuó diciendo Paneto, mientras que Bembo contemplaba su agilidad creando el paraguas. Lo he visto utilizar en alguno de los cómics que hablan sobre los humanos y los instrumentos que de vez en cuando utilizan, dijo mientras que Bonero y los lacasitos permanecían ocultos en el interior del bosque. Ahora, si nos situamos bajo el paraguas, podemos atravesarlo sin dificultad, dijo Paneto mientras que circulaban bajo las hojas de los árboles. Perfecto, hemos llegado sin dificultad al otro lado. Ahora tan solo debemos seguir la dirección marcada en el plano y llegar hasta el trigal de Treco, dijo Paneto mientras que el bombonero y los lacasitos cruzaban sin problemas el bosque, ya que el agua de rocío les vendría bien para mantener fresca su cubierta de chocolate. Mira, los panes de trigo han tenido que proteger su corteza con este paraguas de allí, pero nosotros, al no disponer de harina que humedecerse, podemos pasar con tranquilidad bajo las ramas de los árboles sin temor a mojarnos, dijo el bombón mientras se situaba bajo una gota de rocío. Agua fresca y limpia para mantener frío nuestra cubierta, dijo el bombón en tono de burla. No hay nada mejor que ser un bombón de cacao, sin temor a ser invadido por los mohos ni a ser convertido en harina fermentada, dijo el bombón mientras que llegaban al otro lado del bosque.
Esperemos que el camino se acabe pronto y que Paneto y Bembo encuentren pronto el germen de trigo que necesitamos, como por concretar el bombón, mientras que llegaban hacia la zona del trigal. Y en cuanto Paneto y Bembo salieron del bosque, se adentraron hacia el trigal donde encontrarían el germen de trigo que necesitaban para poder salvar el mundo de la harina de ser invadido por los hongos. Seguida se adentraron al trigal y el bombón comenzó a ver cómo el germen de trigo que Paneto y que Bembo estaban buscando se encontraba en lo alto de las montañas del trigal. Con suerte su recorrido acabaría allí, ya que la fibra soluble que necesitaban para provocar que la harina del centro del mundo de los panes se espigara se encontraba en el valle de la montaña. Miradla, casitos, dijo emocionado el bombón, que veía que pronto podrían tener en sus manos la fibra soluble que necesitaban. Unos metros más adelante se encuentra la planta de fibra que utilizaremos para evitar que el germen de trigo que Paneto y que Bembo consigan vuelva a hacer crecer la harina en el interior de su mundo, dijo el bombón animado, mientras ellos tienen que recorrer y llegar hasta la cima. Nosotros tan solo tenemos que recorrer unos metros más y conseguiremos nuestro propósito. Será fácil llegar antes que ellos al mundo de las barras de pan y depositar en el interior del horneto los gránulos de fibra, dijo el bombón mientras que dirigía sus pasos hacia el valle de la montaña. Ahora tan solo tenemos que recorrer unos cuantos pasajes más y llegaremos hacia la planta de fibra, dijo el bombonero, mientras que los lacasitos lo seguían de cerca. Perfecto, nuestro plan ha salido tal y como lo teníamos previsto. En poco tiempo regresaremos al mundo de los panes, que nunca más se verán libres de la humedad que les invade, dijo en tono de orgullo el bombón, mientras que Paneto y Bembo seguían recorriendo el camino en dirección a la colina. Bueno, creo que si seguimos el camino en línea recta llegaremos a la cima antes de que anochezca, dijo Paneto ante la mirada tentada de Bembo, que esperaba el momento de atender la trampa al que hasta ahora había sido su compañero. Sí, pronto tenemos la planta de germen de trigo entre nuestras manos, dijo emocionado Bembo mientras que buscaba a los alrededores del bosque algún tipo de hoyo de cavidad de la cual pudiera lanzar a su compañero. Tengo que darme prisa y buscar la manera de liberarme de él, dijo Bembo mientras que se dirigía su mirada hacia un pozo que se encontraba en el centro del valle. Ya lo tengo, dijo Bembo mientras que intentaba despistar a Paneto. Paneto, sigue tú. Mi miga de pan comienza a resentirse del duro camino. Necesito descansar unos minutos, dijo Bembo fingiendo estar cansado. Pero debemos continuar, tan solo nos hace falta recorrer una pequeña parte de la montaña, dijo Paneto intentando animar a su compañero. Sigue tú, yo te esperaré aquí. Estoy seguro que podrás arreglártelas sin mi ayuda, dijo Bembo preso de cansancio. Está bien, intentaré ir lo más rápidamente posible, dijo Paneto mientras que se dirigía hacia la colina en busca del germen. Bien, Paneto, aligera el paso que pronto caerás en el interior de este pozo y yo llegaré hasta nuestro mundo, siendo el portador del germen de trigo que tú consigas, dijo Bembo emocionado. Pronto seré reconocido y valorado. El resto de panes me consideran todo un héroe, dijo emocionado el pan de molde, mientras que Paneto llegaba a todo prisa a lo alto de la colina. Bien, la planta de trigo debe estar cerca de aquí. Según las indicaciones del plano, debe crecer en esta zona de aquí, dijo Paneto mientras que se dirigía hacia allí. Creo que ya la he encontrado, dijo mientras percibía una pequeña planta que se elevaba desde el suelo y que llegaba en su interior el germen de trigo que le serviría para salvar su mundo. El germen de trigo, dijo Paneto, mientras que se acercaba sigilosamente a la planta. Hola, planta de trigo, dijo Paneto emocionado, viendo la hermosura que la planta tenía. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que me cedas uno de los gérmenes de trigo que guardas en tu interior, dijo Paneto mientras que la planta comenzaba a abrir sus hojas y a alargar su gran tallo en dirección a Paneto. Hola, dijo la planta mirándola atentamente. Es un palo de pan perteneciente al mundo de las harinas. Hacía mucho tiempo que nadie reclamaba mi ayuda, dijo la planta mientras que miraba atentamente a Paneto. Has demostrado ser un pan de gran valor y coraje, ya que has llegado hasta lo alto de la colina sin perder ni el más mínimo color dorado de tu corteza. Y mucho me temo que si has venido a verme sea por un motivo importante, dijo la planta de trigo, mientras que miraba al interior de su tallo, buscando el motivo de la visita de Paneto. Creo que se trata de un problema de humedad, que las barras de pan y baguetes que viven contigo están sufriendo una invasión de los hongos mohosos, dijo la planta que comenzaba a visualizar los pensamientos de Paneto. Sí, así es. Algo extraño provocó que el horneto comenzara a despedir agua hacia la base esponjosa de nuestro mundo, y este hecho provocó que bajara la temperatura de nuestro mundo, haciendo que fuera presa fácil de los hongos mohosos, dijo Paneto, mientras que la planta de trigo buscaba en su interior uno de los mejores gérmenes para entregar a Paneto. Sí, por este motivo necesitas mi germen de trigo. Necesitas recomponer el interior de tu mundo y que la harina que con él se cree neutralice el efecto que el exceso de agua ha causado en su interior, dijo la planta mostrándole uno de sus gérmenes. Pues aquí tienes lo que has venido a buscar, dijo la planta de trigo, haciéndole el germen que salvaría su mundo. Tan solo espero que llegues a tiempo para salvar a tus amigos. En el caso de no poder solucionar la humedad que en él se encuentre, deberás trasladarlas al horneto hacia otro lugar y crear de nuevo un nuevo mundo de pan, dijo la planta que volvió a adentrarse en el interior de su tallo. Tan solo espero que llegues a tiempo, dijo mientras que su voz fue hundiéndose en el interior de su tallo. Vigila y no pierdas de vista el paraguas, dijo la planta mientras que Paneto recogía el germen de trigo sin entender las últimas palabras de la planta. Bueno, gracias, planta de trigo. Siempre recordaré la ayuda que me has ofrecido, dijo Paneto mientras que regresaba de nuevo hacia el valle de la montaña, donde Bembo permanecía esperándolo. Bembo, tengo en mis manos el germen de trigo, dijo emocionado Paneto,
mientras que Bembo lo esperaba en el borde del pozo, dispuesta a lanzarlo en su interior. «Perfecto, sabría que lo conseguirías», dijo Bembo mientras que se acercaba hacia él. «Déjamelo tocar», dijo Bembo mientras que Paneto se dirigía hacia el borde del pozo. «Es un germen de trigo excepcional», dijo Bembo, que recogió el germen y con un gesto rápido lanzó a Paneto al interior del pozo. «Pero Bembo, ¿qué haces?», dijo el pobre Paneto, que no tuvo tiempo de reaccionar y cayó al interior del pozo sin poder enfrentarse con él. «Pues que ahora el que no te necesita soy yo», dijo Bembo mientras que acariciaba el germen de trigo. «Ahora regresaré yo solo a nuestro mundo y seré yo el que consiga el reconocimiento de todos los panes y baguettes del lugar. Por fin tendré reconocimiento y lograré dejar atrás los días de guardia ante el horneto», dijo Bembo ante la mirada asustada de Paneto. «Pero Bembo, estás equivocado. Yo puedo ayudarte a conseguir el cambio de las normas que deseas. No es necesario que me elimines de tu camino. Diré que fuiste tú quien logró conseguir el germen», dijo Paneto, intentando que Bembo se apiadase de él. «Lo siento, pero no es posible. Si acudimos juntos nadie creerá en mí. Nadie creerá tus palabras y tú seguirás siendo el héroe que ellos desean tener», dijo Bembo mientras que se alejaba de allí. «Espero que la humedad del pozo deteriore pronto tu corteza y que tu deterioro ocurra rápidamente», dijo Bembo mientras se alejaba. «Siempre podrás tener la compañía de un bonito hongo mohoso», dijo mientras que se alejaba rápidamente de allí. «Oh, no, no puede ser», dijo Paneto mientras que intentaba salir del pozo. «Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. No puede ser que Bembo me haya abandonado. ¿Pero cómo puedo salir?», dijo Paneto mientras que recordaba las palabras expresadas por la planta de trigo. «Claro, el paraguas», dijo Paneto mientras que observaba el paraguas. «Puedo utilizar las ramas con las que lo construí para hacer una ligera liana con la cual poder trepar por el interior del muro del pozo», dijo emocionado Paneto. «Puedo construirla y trepar sin dificultad por la pared antes de que la humedad comience a afectarme», dijo Paneto mientras que comenzaba a desliar las ramas y comenzaba a formar con ellas una liana con la cual poder ascender por las paredes del pozo. «Creo que con estas ramas y estas hojas será suficiente como para poder llegar hasta lo alto del pozo», dijo Paneto, que en cuestión de segundos había construido una larga liana y se hallaba fuera del pozo donde Bembo le había lanzado. «Bembo», dijo en tono de seriedad, «tomaré este atajo y llegaré antes que él a nuestro mundo. Espero que al menos sepa conservar de manera adecuada el germen», dijo Paneto mientras que tomaba uno de los atajos montaña a través, sin saber que durante el camino se encontraría con el bombonero y con los lacasitos que llevaban consigo la planta de fibra soluble que habían localizado en el Valle del Trigal. «Un momento», dijo Paneto, viendo cómo 4 huellas se mostraban reflejadas en el suelo de la montaña. «Estas huellas no pertenecen a Bembo. Además, este olor particular a cacao no es precisamente el olor despedido por un pan de molde», dijo Paneto, y comenzó a recorrer siguiendo las pisadas. «Y creo que acabo de encontrar a los dueños de estas pisadas», dijo extrañado Paneto, viendo cómo el bombonero y los lacasitos se encontraban en el pie de la colina reposando y recobrando fuerzas para continuar el camino. «No podemos entretenernos demasiado», dijo Monero mirando todo el camino que les quedaba por recorrer. «No podemos permitir que los panes lleguen antes que nosotros y depositen el germen en el interior del horneto», dijo Monero mientras que Paneto se ocultaba detrás de ello. «Sí, ya que si no nuestro plan no podrá llevarse a cabo», dijeron los lacasitos admirando los gránulos que la planta de fibra sobresalían. «Estos gránulos de fibra se mezclarán con el germen de trigo cuando ellos lo depositen en el interior del horneto, de tal manera que conseguirán que la harina germine en forma de fibra soluble que no sea capaz de adoptar la forma esponjosa que ellos necesitan para recomponer su mundo», dijo Monero ante la mirada atenta de Paneto, que escuchaba atentamente las palabras del bombón. «De esta manera podemos vivir siempre en el exterior de nuestra caja conservadora, ya que el calor y la elevada temperatura que antes dominaban el mundo de los panes desaparecerá por completo», dijo el bombón mientras que Paneto no daba crédito a lo que estaba oyendo. «Oh no, ahora no tan solo tengo que preocuparme porque Bembo llegue con éxito a nuestro mundo, sino que también tengo que evitar que este bombón perteneciente al mundo de los chocolates espigue nuestra harina», dijo cabizbajo Paneto, que intentaba encontrar alguna solución. «No sé cómo poder evitar esto. No puedo permitir que las barras de pan, las baguettes y el resto de panes que conviven allí acaben formando parte de una dura estructura rígida de fibra», dijo Paneto mientras que pensaba una alternativa. «Si la fibra soluble entra en contacto con el germen de trigo y el agua, la base que conforma nuestro mundo comenzará a desarrollar espigas de fibra, y las migas de pan que conforman nuestro mundo acabarán compactándose en ella. Ninguna baguette ni pan podrá salirse de la red que ella forme», dijo cabizbajo Paneto. «Nuestra preocupación dejará de ser la humedad y los hongos mohosos para convertirse en un problema de rigidez causado por la fibra», por concretar Paneto. «Si nuestro interior se compacta formando fibra, estamos perdidos. Nunca podremos salir de allí a menos que», dijo Paneto mientras que recordaba el efecto que las levaduras saprófitas tenían cuando entraban en contacto con la masa de harina. «A menos que logre que una levadura nos ayude a sacar la fibra soluble», dijo emocionado Paneto, que quería haber encontrado la solución al problema. «Las levaduras, cuando entran en contacto con la harina, les provoca que aumenten el volumen y de tamaño, de tal forma que les provoca un aumento de su estructura, dotándola de la esponjosidad que es la que necesitamos para neutralizar la humedad creada por los mohos.
Si consigo disminuir el agua del horneto, si aumento la cantidad de harina que el germen de trigo produzca e introduzco en la base de nuestro mundo una de las levaduras que deseen ayudarme, haré que la fibra soluble comience a secarse por exceso de harina y por falta de agua. Y la composición esponjosa que tendrá la base de nuestro mundo eliminará cualquier rastro espigoso que la fibra que haya lanzado el bombón al interior de nuestro horno haya producido, dijo emocionado Paneto mientras cambiaba de dirección. Ahora no tengo tiempo que perder. He de partir enseguida en busca de alguna levadura dispuesta a ayudarme, dijo Paneto mientras se dirigía hacia la montaña rocosa donde supuestamente se encontraría alguna levadura. Dejaré que el bombón llegue hasta nuestro mundo y deposite su fibra soluble en el interior del horneto. Después, cuando llegue Bembo, depositará su germen de trigo sin saber que el bombón lo hará germinar con su fibra. Para cuando se den cuenta, la humedad habrá desaparecido en nuestro mundo. Los hongos abandonarán las migas de pan donde se encuentren debido a que habrán comenzado a impactarse y saldrán despavoridos de allí. Después, tan solo tendré que preocuparme de que la levadura seque la fibra soluble, aumentando el nivel de harina y disminuyendo el agua del interior del horneto. De esta manera, creo que el mundo de los panes está de nuevo a salvo, dijo Paneto, mientras que se dirigía hacia la zona de las rocas en busca de alguna levadura que estuviera dispuesta a ayudarlo, mientras que el bombón seguía su camino seguido por Bembo. Pronto estaremos de regreso al mundo de los panes y las harinas. Pronto podemos realizar nuestra misión y disfrutaremos de nuestra libertad fuera de la caja conservadora, dijo emocionado el bombonero. Todos los bombones, tabletas de chocolate y demás huevos choco nos agradecerán el habernos librado del calor seco despedido por el mundo de las harinas, dijo emocionado el bombón, sin saber que sus planes no resultarían tal y como él lo había previsto. Ahora tan solo debemos realizar el camino de vuelta y esperar que la fibra soluble haga efecto, acabó por concretar el bombón. Y dicho esto, el bombón continuó su camino. Pasaron de nuevo a través del bosque humano, recorrieron nuevamente el campo de frutas y llegaron hasta el mundo de los panes, que se encontraban totalmente invadidos por los hongos mohosos. Intentaron pasar desapercibidos y llegaron al interior del desván, donde los panes tenían oculto el horneto. Y antes de que nadie se diera cuenta de su presencia allí, y aprovechando que los panes de molde estaban más preocupados por librarse de los mohos que por continuar supervisando el horneto, depositaron en su interior los granulos de trigo para que comenzaran a espigar la harina, en cuanto Bembo dejara caer el germen de trigo allí. En cuanto soltaran en el interior del horneto la fibra soluble, serían despedidos deseando poder llegar de nuevo a su caja conservadora y liberarse para siempre de su reclutamiento en ella. Mientras Bembo llegaba hasta su mundo y aparecía victorioso ante las baguettes llevando consigo el germen de trigo. Mirad, baguettes y panes de molde, llevo conmigo el germen de trigo que nos liberará completamente la humedad que se ha instalado en nuestro mundo y la presencia de esos hongos mohosos, dijo Bembo mientras que el resto de baguettes reclamaban ayuda. Ahora tan solo tengo que depositar el germen interior del horneto, regular los niveles de agua y de harina, desear que pronto la humedad nos abandone y el clima cálido y seco vuelva a dominar nuestro mundo, dijo Bembo mientras que las baguettes no dejaban de intentar desembarazarse de los hongos. Vamos rápido, Bembo, necesitamos tu ayuda urgente. Estos mohos son demasiado pegajosos y tardas más tiempo en eliminar la humedad que han creado sobre nosotros estamos perdidos, dijo la baguette, mientras que Mo y el resto de mohos miraban asombrados las intenciones del pan de molde. Oh no, el pan de molde ha logrado conseguir el germen de trigo. Si es efectivo, pronto tenemos que abandonar las cortezas y las migas de pan para siempre regresar de nuevo al mundo de las frutas, dijo Moe, viendo como inevitablemente Bembo se introducía al interior del horneto y activaba el poder del germen, sin saber que la fibra soluble cambiaría toda la situación provocando que la masa de harina se fibrara y se compactara. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo aquí?, dijo Bembo, que lejos de contemplar cómo el germen de trigo eliminaba la humedad que el exceso de agua en la base habían creado, comenzaba a espigarse y a tener aspecto fibroso y compacto. No puede ser, algo alterado el germen de trigo. La harina se está espigando, la estructura esponjosa del interior de nuestras migas de pan y de nuestra corteza comienza a compactarse, dijo Bembo mientras se contemplaba cómo la miga de pan y la harina que conformaba su mundo comenzaban a espigarse sin remedio. ¿Pero qué ocurre?, dijo Moe, viendo cómo la barra de pan sobre la cual se había instalado comenzaba a tener aspecto compacto. El germen de trigo, lejos de producir más harina y resecar el ambiente, ha espigado en el interior de esta baguette, dijo Moe, que comenzó a salir hacia el exterior de la baguette. Y este pan de molde comienza a arrugarse, dijo Mooso, mientras que salía rápidamente de su interior. Esta barra de pan de medio comenzaba a agrietarse, dijo Moemo, mientras que todos juntos salían de allí. Vayámonos enseguida de aquí, si no queremos convertirnos en mohos espigados, dijo en coro los mohos, mientras que abandonaban el mundo de las harinas. Ahora no tenemos que preocuparnos más de la humedad, pero tenemos un mayor problema, dijo tristemente Bembo, viendo cómo todo su plan había resultado ser un fracaso. Nunca debía abandonar a Paneto en el interior de aquel pozo. Por mi culpa ahora estamos condenados a ser panes fibrosos y espigados. Nunca más volveremos a recuperar nuestra forma esponjosa, dijo Bembo, mientras que contemplaba el estado en el que el mundo de harina había quedado. Si estuviera aquí Paneto, estoy seguro que él encontraría la solución.
No tan solo quería ganarme vuestro respeto y vuestra admiración, tan solo pretendía cambiar las normas de supervisión del horneto, dijo sin darse cuenta de que Paneto había regresado acompañado por la levadura Lemba. Mirad, es Paneto. Paneto ha regresado de nuevo, dijo en cuanto a las barras de pan, viendo cómo Paneto se acercaba hasta ello. Sí, vengo con ayuda, dijo aproximándose a un cabizbajo Bembo. Me alegro que pudieras salir del pozo en el que te lancé, dijo arrepentido Bembo. Tan solo quería ser escuchado, dijo en tono de arrepentimiento. Ya lo sé, querido amigo, pero Paneto siempre encuentra la solución ante cualquier problema, y en esta ocasión la levadura Lemba ha venido a ayudarnos. Con ella el efecto que causará en nuestro germen de trigo provocará que la fibra soluble acabe por desintegrarse por falta de agua, la cual puede seguir emergiendo, dijo Paneto. Ahora tan solo tenemos que disminuir el agua del horneto y aumentar la cantidad de harina en su interior. Mientras que Lemba llega hasta el interior de la base de harina que conforma nuestro mundo, comienza a provocar que la masa adquiera la consistencia esponjosa, con la cual poder hacer crecer de nuevo a la miga de pan de nuestro interior, dijo Paneto, mientras que acompañaba a Lemba al interior del desván. Ahora es tu turno, dijo Paneto emocionado. Acabo de cambiar los niveles del horneto. A tan solo hace falta que tu efecto elimine la fibra soluble que nos ha atrapado, dijo mientras que Lemba se introducía en el centro de la masa de harina que configuraba el mundo de los panes. Y en cuanto a la levadura entró en contacto con la base de harina, comenzó a provocar que ésta adquiriera la esponjosidad necesaria con la cual poder liberarse de la compactación que la fibra había creado en el mundo de las harinas. La fibra soluble, debido a la falta de agua, comenzó a desintegrarse y a descomponerse. Y nuevamente el mundo de los panes y de las baguettes recuperó su forma y su aspecto, y con ello su calor seco, mientras los bombones comenzaban a disfrutar de su ansiada libertad, recorriendo el mundo exterior de su caja conservadora, sin saber que el calor había comenzado a aumentar de nuevo, que se nos regresaban pronto y acabarían convertidos en chocolate fundido. «Oh no», dijo Bonero, viendo que su cubierta comenzaba a perder cacao. La temperatura comenzaba a aumentar. Posiblemente esos odiosos panes y baguettes se hayan liberado de los mohos, dijo Bonero mientras que daba la señal de alarma. «Debemos regresar de nuevo a la caja conservadora. No tenemos más tiempo que perder», dijo mientras que los huevos chocos se dirigían hacia él. Las tabletas de chocolate y el resto de bombones regresarán resignados al interior de la caja conservadora. «No puede ser. Hemos recuperado la libertad de manera inesperada y a los pocos minutos hemos vuelto a perderla», dijo el bombón Chucky decepcionado. «Bueno, es que los bombones somos especiales. Quizás si somos capaces de circular libremente por el mundo exterior, perdamos la originalidad de ser presentados en el interior de una bella caja», dijo intentándose animar otro de los bombones de allí. «Sí, y quizás las tabletas de chocolate tengamos que resignarnos a permanecer en el interior de nuestro envoltorio para siempre, para mantener viva la sorpresa que provocamos en el rostro de los humanos cuando nos desenvuelven», dijo animada la tableta de chocolate blanco. «Sí, y los huevos choco debamos de resignarnos a estar envueltos para proteger el juguete que llevamos en nuestro interior», dijo el huevo choco, regresando de nuevo al interior de su caja de conservación. «Bueno, siempre estaremos libres de ser atacados por los mohos o por cualquier planta de fibra que pretenda atraparnos. Aquí siempre estaremos a salvo», dijo el bombonero, mientras que cerraba el acceso a su caja conservadora, mientras que el destino de los hongos mohosos no era mucho mejor que el que ellos habían padecido. «No es posible», dijo el mohomoe, intentando atravesar la muralla metálica que rodeaba el mundo de las frutas. «No es posible que nos hayamos quedado sin hogar en tan poco tiempo, ni barras de pan que dominar, ni cubierta de frutas en las que poder instalarnos», dijo Moe mientras que el limón Lemonte se aproximaba hacia allí sin temor. «Buenos días, hongos mohosos. Creo que os habéis equivocado de dirección», dijo el limón, mientras que el resto de frutas se acercaban hasta allí. «No tan solo no podéis atravesar nuestra muralla, sino que si en algún momento usáis a pasar a través de ella, nuestra cubierta resistente de miga de pan tostada evitará que podáis instalaros de nuevo en nuestra superficie, aprovechando el interior acuoso que disponemos», dijo Limón mostrando su nueva cubierta. «Pero ¿cómo es posible?», dijo Moe, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. «Pues digamos que un palo de pan Paneto nos prestó ayuda, y que una levadura de pan nos hizo darnos cuenta de que si depositamos la miga de pan que Paneto nos había dado en el interior de la muralla electromagnética y provocamos que se tostara, nos serviría para cubrirnos y evitar los huéspedes indeseados como vosotros», dijo el Limón, mientras que los mohos no salían de su asombro. «Y logramos rodear la muralla metálica con esta tela impermeable. Depositamos en la base de la muralla este recipiente de agua que logramos tener siempre caliente para provocar que el agua se evapore creando un efecto invernadero en el interior de la muralla, de tal forma que la muralla metálica alcance una elevada temperatura gracias al efecto que su energía provoca, hecho que permite que los hongos mohosos como vosotros no puedan atravesarla debido al calor que despide, ya que no soportáis el ambiente seco y caluroso», dijo Limón en todo orgullo. «Así que ahora no podéis atravesar nuestro mundo, no podéis aprovechar de nuestras vitaminas y del agua que disponemos en nuestro interior. Debéis buscar otro lugar en el cual vivir», dijo las frutas mientras que los mohos abandonaban resignados el campo frutal. «Bueno, lo tenemos merecido por querer mejorar nuestra situación, ya que muy claro dice el refranero que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer», dijo abrumado Moe, buscando algún otro lugar en el cual poder vivir. «Siempre nos quedará la esperanza de ir a parar a algún tronco de algún árbol humano que nos quiera cobijar.
dijeron a coro los mohos, mientras que iban en dirección al bosque de los humanos. Y así fue como Paneto logró salvar el mundo de las harinas y de las barras de pan, logrando volver a equilibrar el agua y la harina del interior de su horneto. Como los mohos y los bombones aprendieron la lección de no desear el bien ajeno, ya que no sana todo lo que a un remedio se asemeja, ya que todo puede tener alguna contraindicación pareja. Y colorín colorado, este cuento es acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.